Vamos a comenzar hoy nuestro programa con una entrevista. Yo creo que es uno de los grandes analistas en temas de despoblación que tenemos hoy en España. Es abogado, además también es conocido en muchos ámbitos diferentes, en muchos ámbitos de análisis diferentes, pero también, como digo, en el tema de la despoblación. Ricardo Ruiz de la Serna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado, bien hallados todos. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias por estar aquí. Quería tratar contigo unos cuantos puntos en profundidad que tienen que ver con la despoblación de lo que llamamos la España vacía, la Castilla-La Mancha vacía, y que reivindicas tú, por ejemplo, aquel concepto de Ortega y Gasset de la redención de las provincias, el dar vida a esas amplísimas zonas de España que están sin ella. Estamos viviendo como a medio gas, ¿no? No tenemos la vida que necesitamos en todo nuestro territorio. Y yo añadiría que no solamente hay un potencial de vida, estamos en Castilla-La Mancha llena de vida, pues hay un potencial de vida cuya ausencia repercute en el resto de España. Y esto me parece que es una de las cosas de la visión de Ortega que a veces hay que recordar, que lo que ocurre en la llamada, por usar la expresión famosa de Sergio del Molino, en la llamada España vacía, vaciada, despoblada, como se la quiera llamar, termina repercutiendo en el resto de España. Porque a veces se plantean las cosas, Javier, en términos de lo que sucede allí. No, lo que sucede allí repercute en las ciudades. Y en situaciones como la pandemia lo estamos viendo. Lo estamos viendo perfectamente bien en la pandemia, pero la pandemia también está cambiando la visión, Ricardo, de la España vacía, ¿no? Incluso hay gente que se está planteando y que lo está haciendo realmente, irse a un pueblo de los despoblados para instalarse allí y emprender una nueva vida. ¿Esto va a ser flor de un día, Ricardo, o no? Depende de si realmente las personas que deciden cambiar y deciden quizá trasladarse de forma permanente o con cierta vocación de permanencia de la ciudad a los pueblos más pequeños, son conscientes del cambio que esto implica. Uh-huh. Yo creo que en esto tenemos que ser realistas. Uh-huh. Hay una diferencia entre vivir en una ciudad donde uno tiene todos los servicios, etcétera, pero también todas las servidumbres y todas las esclavitudes de una gran ciudad, a vivir en un lugar mucho más pequeño y a veces lo que uno quiere es tener lo mejor de los dos mundos. Y esto es difícil. Esto es difícil. O sea, yo también sería un irresponsable si yo saliera por la radio diciendo no, aquí es todo igual, aquí con tener internet te basta todo. No es cierto. Y parte del problema que nosotros tenemos en España es precisamente que tenemos que garantizar la igualdad de derechos y la igualdad de servicios de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Y eso hoy, por desgracia, dista de ser una realidad en España. Uh-huh. No es lo mismo cuando se trata de servicios hospitalarios, cuando se trata de servicios educativos, cuando se trata de oferta cultural, cuando se trata de infraestructuras de transporte. Uh-huh. Entonces, claro que hay una diferencia. Ahora bien, que yo creo que es una tendencia que, además de acelerada, digamos, por la pandemia, se puede consolidar en España. A mí me gustaría que fuera así. De hecho, en la mayor parte del continente europeo, sí, son muchas las poblaciones que tendrían en España el tamaño de pueblos de tamaño medio. Tampoco digo de pueblos muy pequeños, pero de tamaño medio. Sí. Me gusta, Ricardo, Ricardo, el enfoque que estás haciendo, porque muchas veces hablamos de la unidad de España, ¿no? La unidad de España, pues, frente a las tendencias separatistas, frente a los independentismos, pero hay una unidad de España que se construye más desde abajo, ¿verdad?, que a ti también te gusta reivindicar, ¿no? Y que es la unidad de España construida desde ese dar vida a esos pueblos que se están quedando sin ella, ¿no? Pues claro, es más. Es que esa es la verdadera unidad de España. Al margen de la dimensión política, que es muy importante, y no le quito un ápice de importancia, y las personas que puedan tener interés en estas cuestiones, pues podrán ver lo que yo pienso. Ahora bien, si nosotros nos llenamos la boca hablando de declaraciones políticas, de debates en el Congreso de los Diputados, en las asambleas autonómicas sobre la unidad de España, pero después hay ciudadanos que no tienen acceso a un hospital en condiciones, no digo ya iguales que las del resto, sino que lo tienen en condiciones mucho peores. Uh-huh. Hay personas que necesitan 1 hora y media para ir a hacerse una radiografía a un hospital. Esto es inadmisible. Hay personas que cuando llega el invierno, si necesitan una asistencia sanitaria de urgencia, hay que ir a rescatarlos en helicóptero. Esto es inaceptable. Y es muy difícil hablar de unidad de España cuando se dan estas situaciones. Cuando
serán pueblos. No, será la situación de pueblos que tienen que estar contando los niños preocupados porque como falte uno les cierran el colegio. Y eso también es unidad de España. Porque si no llega un momento en el cual España terminará siendo un conglomerado de grandes ciudades costeras y de Madrid, con un inmenso páramo en medio en el que habrá gente que pensará que no pasa nada, cuando primero, pasan muchísimas cosas. Segundo, hay vida, y es una vida plena, y es una vida digna, y es una vida maravillosa. Ahora bien, es una vida que viven unos ciudadanos que tienen el mismo derecho que el resto, al hospital, al colegio, a la oferta cultural, a las infraestructuras de transportes. Y creo que no reflexionamos lo suficiente desde el punto de vista de la unidad nacional con ese criterio. Luego hay leyes como la de ley que se ha hecho en Castilla-La Mancha, que cuentan con el consenso, de todos los partidos políticos, la ley contra la despoblación, que también se puede hacer a nivel nacional. Es uno de los pocos temas, realmente es uno de los pocos temas, la despoblación, que se libran a ese pim pam pum continuo y continuamente en el que estamos metidos a cuenta de cualquier tema en la vida política y en la vida social española, ¿verdad? La despoblación. Esto te pregunto lo mismo que con lo del COVID-19. ¿Es flor de un día o realmente puede ser una zona de consenso permanente? Mira, Javier, que yo soy optimista con esto. Y fíjate que no solamente por el consenso, y creo que la ley de Castilla-La Mancha va en la dirección correcta, creo que identifica y ataca problemas muy concretos que hay que resolver. Por lo tanto, no creo que vaya a ser flor de un día. Lo que sí creo es que los pasos en la dirección correcta que se están dando tienen que venir desde distintos niveles de la administración pública. Tendemos a pensar que los problemas se resuelven cuando se ponen de acuerdo el Estado y las comunidades autónomas. Y a propósito de la despoblación, hay dos niveles competenciales que son importantísimos, que son la Diputación Provincial y los ayuntamientos. De hecho, volviendo un momento al tema de la unidad nacional, como se vertebra de verdad la unidad nacional desde el punto de vista administrativo, es con las provincias, es con la división provincial, que data del siglo XIX. Es con la división provincial. Entonces, tendemos a pensar que los problemas se resuelven cuando en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal ha habido un acuerdo. No. Hay dos dimensiones que tienen la máxima importancia, que son el ayuntamiento y la diputación provincial. Y durante mucho tiempo en España hemos asistido a una, a mi juicio, injusta y equivocada estigmatización de las diputaciones provinciales. De hecho, había un discurso que era, ya no nos hacen falta las diputaciones provinciales porque tenemos la comunidad autónoma. Es un error. Es un error muy grave. De hecho, a Castilla-La Mancha y a otras comunidades les vino bien la autonomía porque permitió desarrollar un núcleo de competencias que antes tenía el Estado y adaptarlas a la realidad local. Pero ahora es necesario un segundo nivel de descentralización, que dote de fuerza a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos. Pues Ricardo, muy interesante tu análisis sobre la despoblación, sobre lo que nos está ocurriendo en los pequeños pueblos. Me gustaría contar contigo en otras ocasiones, si lo tienes a bien. Gracias por esta colaboración. Hablaremos también de la caza y de los toros, que te gusta hablar de ellos también como factores que pueden favorecer la repoblación. Hablaremos también de todo eso. Y gracias por haber atendido la llamada de Castilla-La Mancha Llena de Vida, Ricardo. Hasta otra. Encantado siempre, llenos de vida. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego.